maligna, que es lo que se llama gamapatía monoclonal de significado incierto, una afección de células plasmáticas, pero que en sí no es una neoplasia todavía, pero que tampoco se define bien, digamos, causa o a qué parte es, ¿no? Aquí hay una población clonal ya de células plasmáticas con secreción de una gamma globulina clonal, una proteína anormal, ¿no? Que puede evolucionar posteriormente a una fase denominada mieloma múltiple. Al inicio indolente o asintomático y después ya sintomático. Esto lo vamos a repetir después. Y como definición de mieloma múltiple es una neoplasia, entonces, ojo, escuchen, es una neoplasia de células plasmáticas que se caracteriza por presentar una banda monoclonal. Esa es la característica, se caracteriza por tener una banda monoclonal, pero hay algunas neoplasias que no tienen banda monoclonal, ¿ya? Pero la característica es esa. Infiltración de la médula ósea por células plasmáticas clonales, o sea, células plasmáticas anormales, y daño de órgano blanco. Es importante que sepan la definición porque de eso van a comenzar a deducir lo que es diagnóstico, ¿ya? Entonces corresponde al 1% de las neoplasias y al 13% de las neoplasias hematológicas. Entonces, mieloma múltiple, una neoplasia de células plasmáticas que se caracteriza por una banda monoclonal, infiltración de médula ósea, ¿ya?, por células clonales y daño de órgano blanco. ¿Qué es lo que pasa en mieloma? Entonces, la célula de mieloma tiene larga vida, ¿no? Estos plasmocitos derivan de linfocitos B. Acuérdense que las células plasmáticas son linfocitos B maduros, ¿no?, que se van y viven en medio, no viven en ganglios, no están en sangre periférica, solo están en médula ósea, ¿ya? Estos linfocitos llamados B postgerminativos o de memoria sufren fenómenos repetidos de hipermutación en las regiones variables reordenadas de los genes de las inmunoglobulinas. Entonces, estas posteriormente hacen un cambio de recombinación de la cadena pesada de la inmunoglobulina. Bueno, en sí lo que van a hacer estas células plasmáticas es quedarse a vivir mucho tiempo, se vuelven inmortales, ¿no? Y es una enfermedad de acumulación, como que no mueren, se van acumulando, ¿no? Y tienen un bajo índice de proliferación, o sea, se reproducen lentamente, y un bajo índice apoptótico, o sea, casi no mueren, entonces se van acumulando. Por eso que la evolución es larga. Para que un paciente a veces haga manifestaciones tiene que haber pasado unos 3 años, dicen como mínimo, quizás más. Acá en Perú somos diagnosticadores de mieloma múltiple en etapa muy avanzada. Existe en este caso neoangiogénesis, o sea, formaciones de nuevos vasos, y también hay sobreexpresión de proteosomas y actúa en otras señales, en otras vías de señalización. Entonces, esa neoangiogénesis hace mucho tiempo, hace varias décadas, se dieron cuenta, ¿no? Entonces alguien dijo, ya sé cómo tratar el mieloma o cómo atacar, tengo que buscar un antiangiogénico. Si tiene neoangiogénesis, busco un antiangiogénico. Y comenzaron a ubicaron una de las drogas que fue durante mucho tiempo tratamiento y en la actualidad todavía algunos lo siguen usando, es talidomida. Talidomida que había sido ya retirado del mercado por efectos secundarios cuando usaban en gestantes. Entonces sale otra vez a la palestra para tratamiento de mieloma porque era el único antiangiogénico que se conocía. Y los productores de talidomida ya no quisieron producir talidomida, no querían producir porque estaba vetado. Sin embargo, para investigación produjeron y una vez que dio buen resultado, salió a la venta. Y luego también vieron que había una sobreexpresión del proteosoma. Y el proteosoma, acuérdense que es donde se metabolizan las proteínas, ¿cierto? Al haber una sobreexpresión, lo que querían usar ellos era algo que inhibía el proteosoma. Y así nacieron los inhibidores de proteosomas, que son otro grupo grande de medicamentos para mieloma. Entonces la CAPSA es una proliferación progresiva no regulada de células plasmáticas que se acumula, hemos dicho, en médula ósea, ¿no? Estas células secretan inmunoglobulinas en exceso, ¿no?
¿Cuáles son las inmunoglobulinas que tenemos nosotros? La IgG, IgA, IgM, IgE, ¿no es cierto? IgD. Generalmente mieloma múltiple afecta las cadenas A y la G. Cuando tenemos una elevación de IgM, casi nos ponemos a pensar en otra enfermedad que se llama la macroglobulinemia de Waldenström, ¿no es cierto? Existen casos raros de mielomas IgM y mielomas IgD, pero lo característico es IgG y la IgA, estos dos, ¿ya? Estos son rarísimos. También hay cadenas ligeras. Acuérdense que las inmunoglobulinas son las cadenas pesadas y las cadenas ligeras son kappa o lambda, ¿no? Entonces el mieloma múltiple puede ser mieloma múltiple IgG kappa o IgG lambda, puede ser IgA kappa o IgA lambda. Entonces, algunas veces solamente, como dice acá, 18% de los casos solamente es de cadenas ligeras, o sea, es un mieloma que no expresa inmunoglobulinas pesadas, ¿no? Solamente las ligeras existen. La proliferación de mieloma interfiere con la producción normal de células de la médula ósea y resulta por lo general en anemia. O sea, una vez que las células plasmáticas proliferan, se acumulan, entonces como que inhiben la hematopoiesis, ¿no? Pues produce anemia. Pueden provocar también leucopenia y algunas veces trombocitopenia. Lo más característico es anemia, no así como en las leucemias donde tenemos anemia, plaquetopenia o trombocitopenia, que es lo más característico, ¿no? Porque los leucocitos en las leucemias pueden ser bajos, normales o altos, es indistinto, ¿no? Otra característica de la célula de mieloma es que secretan algunas sustancias estimuladoras de los osteoclastos. Por lo tanto, ¿qué es lo que van a traer al activar la acción osteoclástica? Desgaste del hueso, ¿no? Comienzan a sacar calcio del hueso y lo mandan a sangre periférica. Por eso que hay a veces hipercalcemia y comienza a haber lesiones en hueso, que los vamos a conocer posteriormente como lesiones líticas, ¿ya? ¿Alguien ha visto una madera por termitas? ¿Algún mueble que está ahí, está saliendo? Se han visto, ¿no? Y cuando ya está demasiado dañado la madera, ustedes agarran, aplastan y se rompe, ¿no? Entonces igualito el mieloma comienza a desgastar hueso. Cuando ya produce mucha lesión, aparecen a veces fracturas patológicas. Y lo más frecuente, como afectan generalmente huesos esponjosos, afectan vértebras y por el peso las vértebras se aplastan, ¿no? Se aplastan, entonces aplastamientos vertebrales. Otra consecuencia que hay en mieloma, por ejemplo, es que hay bastante incidencia de infecciones, ¿no? Antes también tomaban como un criterio para diagnóstico de infecciones recurrentes. ¿Quiénes son las células que nos forman nuestros anticuerpos? Las células plasmáticas, ¿no? Forman nuestros anticuerpos. Por lo tanto, acá tenemos una neoplasia que está afectando la célula plasmática. Por lo tanto, el parte del sistema inmune está afectado, ¿no? Hay secreciones anormales de inmunoglobulinas. Los pacientes se infectan. Si son mujeres, la infección más frecuente son infecciones urinarias, ¿no? Las respiratorias le siguen en frecuencia. Entonces, ¿qué vamos a tener? Acá voy a tratar de utilizar el mouse. Fíjense, por hipercalcemia, destrucción del esqueleto, ¿no? O sea, fracturas patológicas, compresión de médula, lesiones líticas, etc. El mecanismo, una expansión tumoral, etc., dentro de la médula. Insuficiencia renal porque las proteínas, ¿no?, se acumulan en el riñón, ¿no? Efectos tóxicos. También de células tumorales, las cadenas ligeras. Las cadenas ligeras que más daño renal producen son las lambda, más que las kappa, pero puede haber alteración renal por kappa, pero la más frecuente es lambda, ¿ya? Anemia, ya hemos dicho, porque hay una mielofisis, o sea, hay un incremento de células plasmáticas y va a haber menor producción y mayor destrucción de células hematopoyéticas. Infecciones por la hipoglobulinemia gamma, o sea, hay globulinas anormales. Síntomas neurológicos por la hiperviscosidad, las crioglobulinas, depósitos de amiloide, hipercalcemia, compresión medular, todas esas pueden provocar signos neurológicos, ¿no? Hemorragias, alguna vez puede haber alteraciones de factores de coagulación, lesiones del endotelio por el amiloide, disfunción plaquetaria, ¿no? Todos
producidos por tumor, anticuerpos contra factores de coagulación. Entonces, esos son generalmente las manifestaciones clínicas que puede presentar un paciente con mieloma. ¿Qué hacemos cuando sospechamos de un paciente con mieloma? Fíjense que rara vez un paciente viene de primera intención con el hematólogo. ¿Ya? Cuando hay dolores óseos, ¿a dónde van? Si alguien le duele, al reumatólogo, de pronto tiene dolor en la columna porque está afectando a la columna, ¿a dónde va? Al neurólogo, al neurocirujano, y se comienzan a ir a otras especialidades. Si tiene daño renal, se van a ir al nefrólogo. Entonces, estas especialidades comienzan a hacer sus estudios y de pronto determinan, no, este no es causa neurológica, es posible que sea mieloma, o sea, ya no los dedico. Algunas veces, primariamente, pueden venir al hematólogo por anemia, ¿no? Entonces, de ahí va los diagnósticos. Pero la mayor parte vienen de otras especialidades o han sido estudiadas por otras especialidades. Y como les decía al inicio, somos un país diagnosticador de mieloma múltiple avanzado. Entonces ya vienen pacientes en estadios muy avanzados. Con lo que en el momento están haciendo las empresas privadas es obligar a su personal a pasar los chequeos médicos. Entonces se está diagnosticando ya un poco más tempranamente mieloma, pero recién. Que hemos visto algunos casos de pacientes van a su chequeo médico, les encuentran anemia, vete al hematólogo y hemos encontrado mieloma, ¿no? Inicial. Pero hasta ahora seguimos diagnosticando mielomas múltiples en estadios avanzados. ¿Ya? Entonces los estudios enumerados a continuación sirven para establecer diagnóstico, el tipo de gamapatía monoclonal, lo que les decía, ¿no? IgA, IgG, kappa, lambda, la extensión de la masa tumoral de la enfermedad, de la lesión del órgano blanco. Y cuando hablamos de órgano blanco, más allá les voy a mencionar, es lo que en abreviaciones lo conocen como CRAB, ¿no? Alteración de creatinina, lesión de hueso, anemia, hipercalcemia. ¿Ya? Entonces, hacemos igual, como en toda enfermedad, una historia clínica y un examen físico. Entonces, esto es lo que pedimos al inicio, ¿no? Un hemograma completo. Algunos de ellos nos sirven para sospechar mieloma y otros nos sirven para diagnóstico. O sea, no todos nos sirven para diagnóstico. Velocidad de sedimentación globular en estos pacientes está elevado por la hiperviscosidad, ¿no? Y también cuando tienen anemia. Algunos podemos hacer, digamos, pruebas de coagulación, tipo de trombina, tipo de cotrombina, tromboplastina, médula ósea, función biopsia, citología, histología, inmunohistoquímica, inmunofenotipo. La citometría de flujo se convierte en una herramienta fundamental porque nos da el inmunofenotipo de la célula plasmática, ¿no? Entonces, lo característico de célula plasmática, CD38 y CD138, estas dos. El resto, el 56, todo se puede estar presente, pero la característica es esto, ¿no? CD38 y CD138 es característica. Algo así como, ¿qué marca las células madre? ¿Alguien se acuerda? CD34, ¿no es cierto? ¿Qué marcan las células, los linfocitos B? ¿Ah? CD20. ¿Y los T? CD3. Entonces, algo así. 38, 138, célula plasmática, a pesar de que el 38 también se presenta en leucemias, ¿no? Tanto mieloide como linfoma. Entonces, también se pueden hacer estudios citogenéticos, ¿no? Casi no lo hacemos acá en Perú porque no hay ficha en Perú, ¿no? Entonces, alguien que tenga dinero paga y se manda al extranjero. Análisis bioquímicos que nos van a ayudar, importante, ¿no? La creatinina, porque va a ser parte de lo que es el CRAB, ¿no es cierto? De la evaluación de órgano blanco. Glucemia, electrolitos nos pueden ayudar. El hepatograma es importante porque dentro del hepatograma, ¿qué cosa nos importará? Las globulinas, o sea, las proteínas totales. Como hemos dicho que es una enfermedad que produce mucha proteína, vamos a tener proteínas encima del rango normal a predominio de globulinas. O sea, va a haber una inversión albúmina-globulina. ¿Ya? La deshidrogenasa láctica y la beta-2 microglobulina, sobre todo esta, nos va a ayudar. Esta es una proteína grande, es una macroproteína, nos va a ayudar a ver el índice de pronóstico. Pero también la beta-2 microglobulina no solamente es
es como un marcador tumoral de neoplasias hematológicas. Lo tomamos en mieloma, lo tomamos en linfomas también, ¿no? La beta 2 microglobulina. También puede elevarse en enfermedades que no son neoplasias, ¿no? ¿Alguien puede decir alguna enfermedad donde esté elevado beta 2 microglobulina y no es neoplasia? Insuficiencia renal, ¿no es cierto? La insuficiencia renal va a hacer que este riñón que está afectado no vaya filtrando adecuadamente algunas proteínas grandes, por lo tanto se va acumulando la beta 2, ¿no? Algunos endocrinólogos hacen seguimiento, porque en pacientes con diabetes, que aparentemente, acuérdense que la mayoría de los pacientes en diálisis son diabéticos, ¿no es cierto? Entonces eso van a ser nefropatía diabética, o el hipertenso va a ser nefropatía hipertensiva. Entonces pueden hacer seguimiento con beta 2. A veces se les va acumulando beta 2 y la creatinina está normal, pero ya significa que la filtración está afectándose, ¿no? Entonces, pero a nosotros nos interesa porque este es un marcador. Calcio sérico nos va a dar, la depuración de creatinina también es importante, orina completa, y proteinuria en orina 24 horas, porque vamos a tener, hemos dicho, un exceso de la producción de proteínas, por lo tanto eso va a estar elevado. Luego hacemos los estudios proteicos. ¿Por qué? Porque el mieloma tiene una afectación en proteínas. Entonces, ¿qué hacemos? Proteinograma electroforético cero. ¿Para qué? Para ver si tenemos una onda o un pico en gamma o en beta, ¿no? Entonces, les voy a mostrar posteriormente las imágenes, ¿ya? La inmunofijación en suero, que me determina, la inmunofijación es un examen cualitativo, no es cuantitativo, solo me dice que está presente nada más, ¿no? Eso es para evaluar si hay proteína monoclonal y qué tipo de proteína monoclonal, kappa, lambda, puede ser IgG, IgA, ¿no? También hago el dosaje de las inmunoglobulinas, ¿no? Esto es importante porque tengo que dosar inmuno. Todo esto es inicial, porque en base a eso después nosotros hacemos lo que es el seguimiento. Puedo pedir también proteinograma electroforético en orina, ¿no? Esos pacientes algunas veces dicen, hago las orinas con espuma, y voy al baño y cuando micciono hace espuma, ¿no? Como que está botando proteínas, una característica. Nivel y relación de cadenas ligeras libres en suero kappa. Siempre tenemos que hacer una relación. De pronto mi mieloma es kappa. Entonces kappa tengo 1000 y lambda tengo 10. Entonces hago una relación, ¿no? 1000 a 10, 100. Si tengo más de 100 es un mieloma múltiple activo. Si tengo menos, tal vez estamos frente a una gamapatía monoclonal definitiva en cierto. 100 es el referencial, ¿ya? Esto no funciona, efectuarlos también en mieloma no secretorio y amiloidosis. En los no secretores no siempre hay cadenas, como vamos a ver más adelante, no siempre hay secreción de proteínas, por eso se llama no secretorio. Entonces, este es un examen. Fíjense, el primer pico en celeste es el pico de la albúmina. Tenemos albúmina, digamos, en buena cantidad, por eso que es el pico de albúmina. Normalmente debe ser así como acá, en celeste, ¿no? Son las globulinas, pero cuando tenemos un pico monoclonal en esta fracción, esta es la fracción gamma, por ejemplo, entonces estamos hablando de una proteína anormal. Por eso le llaman gamapatías monoclonales, porque puedo tener gamapatías policlonales, o sea, puedo tener, ¿no? Puedo tener elevación de IgG, IgA al mismo tiempo, IgM, son gamapatías policlonales. Cuando hablamos de mieloma, tengo que tener solamente monoclonal, o es A o es G, ¿no? No puedo tener los dos al mismo tiempo, ya no estaríamos frente a mieloma. Y luego esto es una inmunofijación. Como les digo, estos son exámenes, exámenes que son cualitativos. Por ejemplo, esto es algo normal, y acá tengo una banda en IgA, ¿no? Y también me menciona kappa. Entonces, este es un mieloma múltiple IgA kappa, porque podría tener IgG kappa, IgG lambda, IgA kappa, IgA lambda. O sea, puedo tener las combinaciones. O no puedo tener las inmunoglobulinas pesadas y solo puedo ser mieloma múltiple kappa o lambda, ¿no es cierto? Entonces, también hemos dicho que hay esa posibilidad. Otros estudios complementarios, una vez que tenemos la sospecha del paciente con mieloma y tenemos ya una banda monoclonal, etc.,
tenemos radiografías que tenemos que pedir al paciente, cráneo, todo. Se trabajaba antes con lo que se llamaba survey óseo, así le llamamos a las múltiples radiografías, cráneo, huesos largos, pelvis, columna. La intención era ver lesiones líticas, ¿no? El ecocardiograma, como en todos los pacientes con neoplasia, tenemos que evaluar la función del ventrículo izquierdo, ¿no? O la fracción de eyección. Podemos hacer resonancias magnéticas, ¿no? Ahora hay una resonancia magnética del cuerpo entero, pero casi no los hacen los radiólogos, ¿no? Para evaluar lesiones líticas, o una tomografía de cuerpo entero de baja intensidad. Si vamos a pedir una tomografía, es mucha radiación, todo, pero son los de baja intensidad. En mi hospital hasta ahorita nadie nos hace tomografías de baja intensidad, ¿no? Para determinar lesiones líticas. Todavía estamos pidiendo columna o las radiografías en algunos sitios. Lo más importante ahora, tenemos PET-scan, ¿no? El PET-scan es una tomografía con emisión de positrones y me puede determinar lesiones de mieloma o donde está acumulado en todo el cuerpo, porque es un escaneo de células neoplásicas de la cabeza hasta los pies, ¿no? Lamentablemente solo tenemos en Lima. Antes no teníamos en Perú, no es mucho tiempo lo que teníamos. Antes el lugar más cercano era Santiago de Chile, ¿no? La gente que podía hacerse iba, $5.000 costaba, ¿no? Ahora en la actualidad tienen PET-scan tanto en privados, hay un PET-scan en la avenida Petit Tours, hay PET-scan en la clínica Delgado de AUNA, hay PET-scan en el Seguro Social, y el INEM también ya tiene su PET-scan. Acá en Arequipa no podemos tener PET-scan así que raros, porque necesitamos un reactor nuclear, ¿no? Entonces, algunos radioisótopos no viven mucho tiempo, entonces por eso que no se puede poner acá. Después, la densitometría, acá lo pongo, pero ya es poco usado, ya no usamos densitometría, ¿no? La viscosidad sérica, o sea, cuando hay alta concentración, digamos, de proteínas, ¿no? Alguna vez habíamos visto inmunoglobulinas encima de 10, proteínas totales 15, ¿no? O sea, era demasiado alto y a predominio de alguna de ellas, y eso nos produce lo que era síndrome de hiperviscosidad, con trastornos de sensorios, ¿no? Tendencia a hacer trombosis también, etc. Estas imágenes son las imágenes de lesiones líticas. Voy a tratar de coger, por ejemplo, esta, mira, de acá, no sé si se ve, ¿no? Esta es una lesión lítica, ¿no? Mira, acá tiene múltiples, es como que hubiera un apolillado del hueso, ¿no? Como que hubieran hecho perforaciones. Fíjense este hueso, aquí hay una lesión grande. Estos huesos son fácilmente fracturables, ¿no? O sea, se pueden fracturar en cualquier momento. ¿Ya? Acá en columna, fíjense, acá hay una imagen crítica, acá ya lesionó parte, ¿no? Esta vértebra ya está aplastada, ¿no? Acá también hay un aplastamiento vertebral, ¿no? Y esta es una imagen del PET-scan, ¿no? Entonces el PET-scan me determina con mayor exactitud las lesiones, donde hay lesiones de mieloma, ¿no? Esto es normal, ¿no? Esta es la eliminación por riñón, ¿no? Entonces fíjense, fémur, ¿no? Los huesos ilíacos, las vértebras. Lo más frecuente siempre es vértebra, ¿no? Es lo que más afecta al mieloma, por eso produce aplastamientos vertebrales. Y luego tenemos ya estudios moleculares. Entonces los estudios moleculares, como les digo, por FISH, hibridación in situ, entonces no los hacemos en Perú, los hacen, los toman muestras y los mandan al extranjero. O sea, como les digo, ¿no? Sí pueden, o sea, en la seguridad social, por ejemplo, no los va a cubrir el seguro, pero alguna persona que se pueda hacer se manda al extranjero. ¿Para qué nos sirve el estudio molecular? Para ver pronóstico. No me sirve para diagnosticar el mieloma, porque para diagnosticar el mieloma ya tenemos ya esto me sirve para pronóstico, porque hay riesgo citogenético también. Siempre en todas las neoplasias hematológicas, acuérdense, cuanto más genes tengo, me da pronóstico favorable. O sea, las hiperdiploidías, tengo 50, 56 cromosomas, qué sé yo, entonces es favorable. Cuando tengo hipodiploidías, me da pronóstico desfavorable.
En leucemias es igual, ¿no? Las hiperdiploidías nos dan pronóstico favorable, las hipodiploidías nos dan agresividad en la enfermedad, ¿no? Y también otra característica son estas, mira, las translocaciones del cromosoma 14, ¿ya? Las translocaciones del cromosoma 14 nos van a dar enfermedad agresiva, ¿ya? Entonces, para eso nos sirve lo que es los estudios moleculares. Este es un examen de Fish que nos determina algunas: delección del cromosoma 17 presente, delección del cromosoma 13, ¿no? Translocaciones del 4-14, translocaciones, alteraciones del 14, que eso es el que nos da, ¿ya? Delección del 17, delección del 13. Entonces, este es un estudio Fish. Y estas son las famosas células plasmáticas, ¿no? Entonces, células plasmáticas clonales. Esta es una imagen de médula ósea. Estas células, en la normalidad, deberíamos de tenerla entre 1, no más del 3%. En serio, todos tenemos células plasmáticas. Pero de pronto se tornan, digamos, aberrantes, cambian su morfología, no la morfología, sino su inmunofenotipo normal, ¿no? Por eso se llaman aberrantes y se vuelven clonales. Entonces, estas células que tienen características, ¿no? Un citoplasma azurófilo, un núcleo excéntrico, siempre, la mayor parte son excéntricos, así, ¿no? A un costado, ¿no? ¿Qué células se parecería a esta? Las células de Gaucher, pero las células de Gaucher son mucho más grandes, entonces no hay célula que compare. En médula ósea no la podemos diferenciar de otra célula porque es muy característico, ¿no? Entonces, mieloma múltiple, cuando ven las imágenes en médula, es muy fácil de identificarlas. En cambio, las células de leucemia, cuando va uno y no saben, ¿no? Esta es una leucemia L2, leucemia linfocítica L2, o es una M0, que es una indiferenciada, porque se llama indiferenciada, porque no se parece ni a mieloide ni a linfoide. Te confunde, uno mira y no sé, mira, esto me parece, y necesitamos a veces de inmunohistoquímica, de otros marcadores para poder diferenciar. En cambio, esta no, es muy, muy típica. Ahora que ya hemos visto todo, vamos un poco a desarrollar cómo son las neoplasias o las afecciones de células plasmáticas, ¿ya? Entonces, gamapatía monoclonal de significado incierto, así como su nombre dice, de significado incierto. ¿Por qué aparecerá de significado incierto? Pero es una gamapatía monoclonal, por lo tanto, no todas las gamapatías monoclonales son mieloma. De algunas especialidades nos mandan gamapatía monoclonal, es un mieloma, nos mandan, pero a mí me han dicho que tienes un cáncer, que no. No todas las gamapatías monoclonales son mieloma, entonces pueden ser gamapatías monoclonales de significado incierto. Es un paciente asintomático. Puede tener proteína M, o sea, la parte de gamapatía monoclonal, sí puede tener, pero en médula ósea tiene menos del 10% de células plasmáticas. Asintomático, menos del 10% de células plasmáticas. ¿Tiene banda monoclonal? Sí tiene banda monoclonal, como todas las neoplasias. No hay otras patologías asociadas, no hay lesión de órgano blanco, o sea, no hay anemia, no hay hipercalcemia, no hay lesión lítica, ¿no? Ni hay daño renal. Es la característica. Tiene alteraciones genéticas, bueno, puede tener alteraciones genéticas comunes, hay inestabilidad genética, pero en menor frecuencia que mielomas múltiples indolentes y los sintomáticos. Puede tener hiperdiploidías, ese es el pronóstico. Lo más característico, para no volver a repetir, asintomático, menos del 10% de células plasmáticas, sí tiene banda monoclonal y no hay lesión de órgano blanco. Entonces, esto es lo que es gamapatía monoclonal. Puede estar asociada a otras patologías, mira, a otras neoplasias, puede estar asociado a enfermedades autoinmunes, lupus, etc. Puede estar asociado a enfermedades dermatológicas, sclerodermia, biodemia, santogranulomas, etc. Puede estar, y puede ser también irse a una proyección de mieloma múltiple. Entonces, gamapatías monoclonales de significado incierto.
¿ya? Está asociada a proliferación linfoplasmocitarias, ¿no? Macroglobulinemia de Waldenström, linfoma linfoplasmocítico, etc. Entonces, estas con el futuro solamente se observan, se vigilan, por si se transforma en mieloma. Tenemos pacientes que están casi ya 18 años, tengo uno, y sigue como gamapatía monoclonal, ¿no? Y otros pacientes que con el transcurso del tiempo han progresado a mieloma. Entonces, la siguiente patología es mieloma múltiple asintomático o latente, o le llamaban indolente, smoldering, tenía varios nombres, ¿no? Proteína monoclonal tiene, como todos, tienen proteína monoclonal. Puede tener proteína de Jones, células plasmáticas clonales en médula ósea del 10 a más %. ¿Se acuerdan? En gamapatía monoclonal menos del 10%. Acá ya tiene más de ausencia de CRAB, o sea, también no tiene CRAB, igual que en gamapatía monoclonal. Ausencia de eventos que definen un mieloma o amiloidosis. El resultado de lesiones críticas es negativo. O sea, no hay lesiones líticas. Si no hay CRAB, significa que no hay lesiones líticas, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, eso es mieloma múltiple asintomático o latente. Y luego tenemos el mieloma múltiple y asintomático, el clásico. Y el clásico igual va a tener células plasmáticas clonales, más del 10%, igual que el indolente, ¿no? Tiene más del 10%, ¿no? O puede tener un plasmocitoma óseo. Alguien que nos han mezclado los grupos, ¿no? Esta mañana hemos visto 2 pacientes con mieloma múltiple con plasmocitomas en el hospital, ¿no? Entonces están debutando ahora con plasmocitomas, ¿no? Es como que estaría un antes y un después, un antes de la pandemia y un después de la pandemia, porque la característica de antes, hemos trabajado más de 20 años en neoplasias hematológicas y pasaban tal cual como dice el libro, ¿no? ¿Qué decía? Que teníamos plasmocitomas solitarios, extramedulares, teníamos mieloma. Ahora estamos viendo debut de mielomas con plasmocitomas al mismo tiempo, ¿no? Y esos se están tornando mucho más agresivos. Y no habíamos visto, y están 1 o 2 seguidos, ¿no? Ese tipo de pacientes. Entonces, estos pacientes pueden tener hipercalcemia, no siempre, ¿no? Hipercalcemia, insuficiencia renal, pueden tener lesiones líticas o pueden tener anemia. Estos son los CAP. Ojo, para el diagnóstico de mieloma, si nos acordamos de la definición, neoplasia de células plasmáticas caracterizada por banda monoclonal, ¿no? Infiltración de médula ósea y afectación de órgano blanco. Neoplasia de células hematológicas con infiltración de médula ósea, más del 10%, puede ser o plasmocitoma o infiltración de médula, ¿no? Lesiones de órgano blanco, hipercalcemia intestinal, lesiones líticas o anemia, y tener una proteína monoclonal, ¿no? Entonces, eso nos dice mieloma múltiple sintomático. Hay otras formas de neoplasias de células claras, eso es lo característico, ¿no? Pero de pronto siempre viene en medicina, viene lo raro, ¿no es cierto? Lo raro. Y de pronto tenemos mieloma múltiple no secretor. Igual, en la mañana, con el grupo que estuvo, vimos un paciente con mieloma múltiple no secretor. Es uno de que se presentó en varios años, o sea, no es frecuente. ¿Ya? El mieloma no secretor es lo mismo que el mieloma sintomático, con la única diferencia que este mieloma no secreta inmunoglobulinas, o sea, no va a tener banda monoclonal, no va a tener IgG, IgA, no va a tener kappa, lambda, o sea, no secreta, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Puede haber lesiones líticas, puede haber anemia, va a haber insuficiencia renal, puede haber hipercalcemia, etc. Lo único que hace es no presenta proteína monoclonal. Está fácil, ¿no es cierto? O sea, si les preguntan en el examen, no creo que se equivoque nadie en eso. Y esto tuvimos, les contaba, hace 2 años, este paciente debutó después de la pandemia, en 2021, sí. Y nos hizo patinar porque ingresa por lesiones líticas y lo mandan de neurocirugía. Lo recibimos
y de pronto, lesiones líticas, sí, debe ser mieloma. Le pedimos toda la batería de exámenes, no tenía anemia, ese paciente estaba recién, solo tenía lesiones líticas, no tenía daño renal, y de pronto las globulinas en el perfil hepático estaban normales. Las inmunoglobulinas estaban normales, cadenas ligeras normales, todo estaba normal. Entonces nos pusimos a pensar, ¿y qué será? Pues, no? O sea, debe haber otras causas, tiene que ser otra causa la que está provocando esas lesiones líticas. Hiperparatiroidismos, acuérdense, enfermedades enzimáticas. ¿Alguien se acuerda de alguna enfermedad enzimática que puede provocar daño óseo? Enzimáticas. ¿Las enzimáticas dónde están? ¿Dónde están las enzimáticas? Las enfermedades enzimáticas. Acuérdense de célula, pues célula, ¿qué tenemos en el citoplasma? Las organelas, ¿no es cierto? Entonces, en las mitocondrias a veces hay daños, alteraciones o deficiencias. Por ejemplo, hay una enfermedad que tiene una deficiencia de glucocerebrosidasa, ¿no? Entonces, esta puede provocar lesiones líticas, ¿no? Entonces, fíjense, no hay nada alterado, solo una mitocondria que lo ven con microscopio, ni siquiera el normal, sino con microscopio electrónico, y esa mitocondria tiene una deficiencia de glucocerebrosidasa, por eso toda una serie de enfermedades, ¿no? Las mucopolisacaridosis, por otros defectos enzimáticos, enfermedades de Fabry, y bueno, hay varias de esas cosas. Entonces, Gaucher es una de las enfermedades, ¿no? ¿Qué hicimos con este paciente? Médula ósea. Vamos a entrar al grano. Hacemos médula ósea, salió normal, no tenía células plasmáticas. Entonces, estábamos rayados, ¿qué hacemos? Como el paciente estaba tranquilo y todo, bueno, lo vamos a vigilar. O sea, error, ¿no? Debíamos de haberle usado en varios sitios, ¿no? No tiene acá, solo que si no tiene lesiones líticas, no tiene gamapatía monoclonal, todo está normal, no hay nada, y la médula me dice que está limpia, pues, como que nos desvió. Entonces, le vamos a hacer un nuevo aspirado de médula ósea en un mes. Y en un mes le hacemos un nuevo aspirado y decimos, vamos a hacer en otro lado, y sale mieloma. Entonces, no es normal que el mieloma múltiple haga parches, ¿no? No es normal. ¿Dónde puedo tener parches? En anemia plástica, por ejemplo. La anemia plástica es una hipocelularidad de células en la médula ósea. Pero de pronto en anemia plástica hay lo que se llama nidos de regeneración. O sea, puedo tener un foco donde hay células que están queriendo regenerar y de pronto yo entro con la aguja y tomo justo un nido de regeneración. Tengo todos mis exámenes sospechosos de anemia plástica y cuando tomo la médula está llena de células. Entonces, ¿cómo va a haber anemia plástica con células normales? No, ¿no es cierto? Pues, en el mieloma casi es todo parejo, ¿no? O sea, y ahí nos dimos cuenta que sí podían haber nidos, algunos nidos que no estaban tomados. Este paciente era así, entonces, y era un mieloma múltiple no secretor, ¿no? Entonces, hay que seguir indagando son casos raros de mieloma, ¿no? Luego tenemos los plasmocitomas. Los plasmocitomas son tumores de mieloma. Estos plasmocitomas pueden ser óseos, y también pueden ser extraóseos, ¿no? Entonces, los óseos pueden ser solitarios o pueden ser múltiples. Generalmente solitarios, lesiones osteolítica única con infiltración de células plasmáticas clonales. Como es una tumoración única, generalmente está encapsulada y está el plasmocitoma y no hay afección en el resto de órganos. Entonces, ¿debo tener gamapatía monoclonal? No. ¿Biopsia de médula sin evidencia? No, porque es una lesión única, sólida, ¿no? Entonces, todos los otros exámenes son negativos. Con el tiempo, estos pueden evolucionar a mieloma múltiple, ¿no? Entonces, fíjense que esto tiene chance de curación, ¿no? Tengo un plasmocitoma óseo solitario, es un tumor solo, radioterapia y tiene chance de curación. Reciben radioterapia, no reciben quimio, reciben radioterapia y esos pacientes pasan a vigilancia. En algún momento pueden transformarse, sí pueden transformarse, ¿no? Pero pueden también curarse. Plasmocitomas óseos solitarios siguen siendo neoplasias de células plasmáticas, como se dan cuenta. No solamente es mieloma múltiple el sintomático, ¿no? Puedo tener también plasmocitoma extra óseo o extra medular. Entonces, es lo mismo que el plasmocitoma óseo, solo que no depende del hueso. El último plasmocitoma que hemos encontrado era pulmonar, ¿no? Un nódulo en pulmón, pensaban que era un cáncer del pulmón, ¿no? Cuando tomaron la biopsia era un plasmocitoma, casos raros, ¿no? Y aparecen así en cualquier otra. Tenemos una paciente, esto les enseño porque tienen que
ir aprendiendo cosas que no se ven, no se leen en la literatura, ¿no? Una señora que vi que el año pasado le diagnosticaron meningioma, los neurocirujanos, es un meningioma así, ¿no? Y en sus estudios le encontraron un poco de anemia y todo. Entonces nos los deriva como meningioma y le hacemos los estudios y era un mieloma. Entonces no es raro, porque nosotros hemos visto meningiomas con linfomas. O sea, tiene su meningioma y tiene su linfoma, ¿no? Entonces tendrá su meningioma y debe tener su mieloma. ¿Te molesta el meningioma? No, los neurocirujanos han dicho que eso no me va a molestar. No lo quieren operar porque los meningiomas a veces cuando no molestan no se operan, ahí se quedan. Como las balas que se quedan ahí, se van. Entonces, mieloma múltiple, comenzamos a tratar mieloma, y mieloma comenzó a reducir las inmunoglobulinas, ¿no? En revisión completa, usted se va para trasplante de médula ósea porque era persona joven. ¿Qué es lo que pasa? En ese transcurso de que se suspende, me dice, me ha comenzado a crecer como una bolita acá en la cabeza, ¿no? O sea, qué raro, una bolita en la cabeza. Sí, y de pronto, cuando revisamos, encontramos otro por acá. Así, una chiquita. Entonces, inmediatamente resonancia. Y habían como 4. Y comparamos con las imágenes iniciales, su meningioma, que había crecido, y otras lesiones. O sea, no era meningiomas, ¿no? Como nadie les tomó biopsia, era plasmocitomas. Porque un meningioma no puede destrozar hueso y salir. Entonces, era un plasmocitoma que había destrozado calota craneal y le hecho, como que le había hecho un agujero, salió para afuera y estaba para adentro, los 4. Entonces, tuvimos que hacerlo biopsiar para demostrar, ¿no? si es plasmocitoma. Biopsiaron plasmocitoma. O sea, el diagnóstico inicial de meningioma no era. Entonces, por eso que en neoplasias hay cosas muy raras. El paciente comenzó a recibir quimioterapia, está en remisión y lo estamos mandando para trasplante médico, ¿no? Le dimos segunda línea. Entonces, plasmocitomas extramedulares, ¿ya? Entonces, igualito, no hay lesión de órgano blanco, no tiene pico monoclonal, no tiene infiltración de células plasmáticas en médula, solo está en ese lado, por lo tanto, es extramedular. Y algo mucho más raro, leucemia de células plasmáticas, lo vemos a las 500, como alguien dice, ¿no? Es una rara y agresiva forma de presentación de mieloma, puede ser primaria. Acuérdense, en todo lo que es hematología, les han explicado, ¿no? Primario, secundario, ¿no es cierto? Las leucemias primarias o pueden ser secundarias. ¿Qué significa primarias? Que de entrada, como debut, han sido pues solamente leucemias. Y secundarias, yo puedo haber tenido un síndrome mielodisplásico y transformarme en leucemia. O puedo haber tenido otro cáncer y por la medicación puedo haber hecho leucemia. Entonces esos son los secundarios. Entonces en este caso primaria, de entradita, de debut, hacen leucemia de células plasmáticas, o también puedo ser secundario, como es una parte de la evolución del mieloma, ¿no? Un mieloma que evoluciona, entonces una leucemia de células plasmáticas, secundario, ¿no? Se caracteriza por un aumento de células plasmáticas clonales en sangre periférica. Normalmente tenemos células plasmáticas en sangre periférica, no hay, ya les he dicho, no hay. Pero si de pronto encontramos, hay que sospechar de leucemia de células plasmáticas. Entonces, esto es que se caracteriza por aumento de células plasmáticas en sangre periférica mayor de 2000 o 20% del recuento leucocitario, ¿no? Mayor del 20%. Si tengo 10.000 leucocitos, ya, pero el 21% de ese total, células plasmáticas, y después ya se saca el número absoluto, ¿no? Ojo, no se van a equivocar porque en leucemias les dicen, ¿no es cierto? Para el diagnóstico de leucemias, mayor de blastos, mayor del 20% en médula ósea, ¿cierto? Este es mayor del 20% de células plasmáticas del recuento leucocitario o mayor de 2000 en sangre periférica, ¿ya? Las alteraciones proteicas, infiltración de médula ósea, lesiones osteolíticas, todo eso se puede presentar, ¿no? Su tratamiento debe ser agresivo, dado que su pronóstico es muy malo. Ya, entonces, este es un cuadrito que nos va a resumir lo que hemos ido hablando ahora, ¿no? Todas las afecciones de células
plasmáticas, vamos desde una gamapatía monoclonal hasta un mieloma sintomático. Entonces, estos tres son los característicos, ¿no? Gamapatía monoclonal, asintomático y sintomático. Y habíamos dicho, componente monoclonal, todos. Células plasmáticas en médula ósea, menos del 10% en gamapatía monoclonal y más del 10% en los otros. Daño de órgano blanco, ausente y presente en el sintomático. Y eso traduce la definición de mieloma múltiple, ¿cierto? Neoplasia de células plasmáticas caracterizada por banda monoclonal, ¿no? Con infiltración de células plasmáticas y daño de órgano. Si no sabemos, pasa con todas las enfermedades. Lo primero que deben de saber es la definición de tal enfermedad y eso les ayuda para su diagnóstico. ¿Ya? Listo. Y acá estos se van aprendiendo: calcio mayor de 11, la creatinina mayor de 2, ¿no? Anemia menor de 2 gramos o menor de 10, porque acuérdense que los valores normales de hemoglobina, los que manda la OMS, 12 a 16 en la mujer, 13 a 17 en el varón, pero eso es a nivel mundial. Ustedes tienen que saber los valores internacionales, a nivel de mar, ¿no es cierto? Pero en Perú, o lo que es acá en Sudamérica, en parte de América, tenemos ciudades a diferentes alturas, ¿no es cierto? Entonces hay variaciones en la hemoglobina. Por ejemplo, para Arequipa hay una variación entre 1 y 1.2 de hemoglobina, ¿no? Y quiere decir que ustedes deben tener más o menos entre 13 y 17 de hemoglobina, ¿no? Si alguien tiene menos de 13 acá en Arequipa, está haciendo anemia, ¿no es cierto? Pero el valor internacional es 12 a 16. Entonces, tenemos que tener hemoglobina menor de 10. Tiene que haber lesiones líticas demostradas, ¿no? Otros síntomas puede haber, pero esos son los síntomas graves. Bueno, si no son síntomas, perdón, son las manifestaciones graves, ¿no? Esta es una clasificación antigua, se los doy solo para que lo tengan como conocimiento nada más, ¿eh? No necesito que se lo aprendan porque ya no lo usamos, está como parte de la historia más o menos. Entonces, estadio 1, de baja masa tumoral, esto es Dewey Salmon que hacía, ¿no? Hemoglobina, tiene que tener paciente de hemoglobina mayor de 10, calcio acético menor de 10.5, ¿ya? Radiología ósea normal, no tenían lesiones líticas, y bajo nivel de producción de proteína monoclonal, ¿ya? Una IgG menor de 5.000, IgA menor de 3.000, cadenas ligeras menor de 4 gramos. Entonces, esto era estadio 1, hemoglobina mayor de 10, calcio acético normal, o sea, no habían, digamos, afecciones en hueso, nada. Este es estadio 3, tenemos lesiones óseas avanzadas, ¿no? Si tengo lesiones óseas avanzadas, ya era estadio 3, está fácil más o menos para... Inmunoglobulina G mayor de 7.000, mayor de 5.000, pero como les digo, esto ya no. Y siempre se les da un sufijo, ¿no? Van a ver, esto sí sigue vigente. A, si la función renal está normal, y B, si la creatinina está mayor de 2. Ese sufijo sigue vigente hasta ahora, ¿ya? O sea, yo puedo tener un mieloma múltiple que ha debutado sin daño renal, puedo tener un mieloma múltiple que ha debutado con daño renal. Entonces tendré mieloma múltiple IgG kappa, B le pongo, ya sé que él inició con más de 2 de creatinina. Grados de afectación ósea, grado 0, 1, 2, 3, 4, esto es solamente para chequear tampoco. Y esto es lo que quiero que sí aprendan. Esto es el índice de pronóstico, es lo que usamos nosotros en la actualidad aquí en toda parte del mundo, ¿no? Los estadios de acuerdo al Grupo Internacional de Trabajo de Mieloma, ¿ya? Estadio 1, beta 2 microglobulina menor de 3.5 y la albúmina mayor de 3.5. Entonces acuérdense, para su examen, 3.5 y 5.5. ¿Por qué? Estadio 1, la beta 2 menor de 3.5, albúmina mayor de 3.5. En el estadio 3, me voy a pasar al 3, beta 2 mayor de 5.5. Ya no interviene aquí albúmina, ya no interviene albúmina, acá solamente es beta 2. Entonces, 3.5, 5.5.
todo lo que no está entre 1 y 3, estadio 2. O sea, beta 2 entre 3,5 y 5,5, albúmina menor de 3,5, ¿no? Esto me da pronóstico. Estos vivirán un promedio de 62 meses, promedio de 44 meses, promedio de 29 meses. O sea, cuanto más avanzada la enfermedad, mi riesgo. Pero en la actualidad, con los nuevos medicamentos, esto se está yendo a mucho más tiempo, ¿no? Yo me acuerdo, hasta hace más de 10 años, la mayoría de los pacientes con mieloma se nos morían entre el 5.º año, ¿sí? Ya se ponían mal y fallecían. Teníamos un señor que vivió 7 años y decía, este paciente sí ha vivido más tiempo. En la actualidad tenemos gente que está ya por los 16, una señora que va a cumplir 17 años con mieloma, ¿no? Y todavía tiene para largo, solo que ya está mayorcita, ¿no? Entonces los mielomas como que están viviendo más tiempo, ¿no? No solo acá, sino en muchas partes del mundo, ¿no? Y esto era lo que les decía, ¿no? El otro pronóstico, que es el pronóstico citogenético, ¿no? Entonces, lo que no tenemos en Perú, lo que era FISH, ¿no? Para eso nos ponían, ¿no? Riesgo alto, riesgo intermedio y riesgo estándar, ¿no? Entonces, en el riesgo alto, fíjense lo que les decía, translocaciones del cromosoma 14, ¿no? Delección del 17. Hipodiploidías va como riesgo intermedio y acá están los demás, ¿no? 11, 16, cualquier otro. Hiperdiploidías también, ¿no? Entonces, estos son los criterios clave para la división del tratamiento, ¿ya? Factores de enfermedad, citogenética, igual, etapa de la enfermedad no es igual un estadio 1 que un estadio 3, la edad del paciente, comorbilidades, preferencias, ¿no? Los factores del paciente. No es igual tratar a un paciente que no tenga ninguna enfermedad que tratar a un paciente que sea diabético, hipertenso, etc., ¿no? O que tenga problemas otros pulmonares, etc. Entonces hay que planificar. Lo bueno que en mieloma, y les decía siempre, no es como en leucemias y en otras neoplasias, que tengo ya unos estándares, ¿no? Linfoma no Hodgkin difuso, células B grande, que es mi estándar internacional, RCHOP, tal medicamento. Leucemia, una inducción, citarabina, daunorubicina, vincristina, etc. L-asparaginasa. En cambio, en mieloma tenemos múltiples esquemas que yo los puedo acondicionar a cada uno de los pacientes, ¿no? No estoy obligado a dar un esquema en especial, ¿no? Entonces tengo que evaluar muchas cosas, tengo que evaluar si ese paciente es joven, si tiene edad avanzada. Si es joven, ese paciente lo tengo que meter a trasplante de venelosa. Si es de edad avanzada, mis tratamientos tienen que ser con pura quimios para tratar de llevar lo más tiempo posible, ¿no? Estos son, digamos, las alteraciones citogenéticas que nos dan, estamos como un poco repitiendo, vamos a pasarnos esto. Ya, esto, entonces un paciente apto es un paciente frágil o con discapacidad. Entonces, los pacientes aptos, también la edad es importante, ¿no? En el mundo la edad ha ido cambiando para trasplantes autólogos, ¿no? 50 años, 55, 65 años ahorita en Perú es, digamos, la edad para decir candidato a trasplante, no candidato a trasplante. En algunos países está 70 años, ¿no? Entonces, todos los pacientes con mieloma múltiple, de acuerdo a la edad, los dividimos en dos grupos. Candidato a trasplante, no candidato a trasplante. Y nuestro corte es 65. Pero se van hasta 70 en algunos otros lados. Y si yo veo un paciente con 68 y está más o menos estable, lo trasplantamos. Nosotros empezamos trasplante de médula en el 2014, acá en el Carlos Alberto Seguín, hasta el 2017. Y trasplantamos un paciente en esa época de 68 años, ¿no? Pues, no es un estándar, yo tengo 66, ya no. Si está en buenas condiciones, tiene un ECOG muy favorable y todo, se puede trasplantar, ¿no? Vemos. ¿Ya? Entonces, pacientes aptos o pacientes frágiles. ¿Cuáles son las comorbilidades más frecuentes? Otras enfermedades malignas, problemas renales, diabetes, hipertensión, problemas de hígado, pulmón, cardíacos, etc., ¿no? Entonces, fíjense, son las afecciones que pueden estar asociadas. Si son pacientes diabéticos, tengo que tener cuidado porque los corticoides que dan en el tratamiento pueden alterar los niveles de glucosa. Si son pacientes con riesgo de ansiedad, depresión, otros trastornos mentales, también los corticoides me pueden alterar, ¿no? O pueden tener efectos neurocognitivos, ¿no? Si tengo pacientes cardíacos, entonces hay que tratar de usar medicamentos que no afectan, ¿no? Los corticosteroides también pueden ver
los IMIDs requieren profilaxis porque pueden provocar trombosis, entonces hay que darles a veces aspirina o un antiagregante. Pacientes que ya tienen neuropatía de por medio, el bortezomib, talidomida, todo eso pueden empeorar sus cuadros de neuropatías. Entonces, con todos estos factores yo puedo escoger qué régimen de tratamiento le doy a cada paciente, o sea, puedo individualizar. Si tengo un paciente renal, muchas drogas no se podrán dar por problema renal. Bortezomib es un fármaco de elección en pacientes con enfermedad renal. Si tengo bastante enfermedad ósea, tengo que usar bifosfonatos. Y de los bifosfonatos, el que más utilizamos es el ácido tolendrón. Y esto tenemos. ¿Qué hacemos frente a un paciente que está por primera vez, ¿no? Paciente elegible para trasplante. Entonces, generalmente en ellos damos terapias de inducción. Usamos drogas regímenes de 3 drogas, ¿no? BTD, BCD, BRD. Este es el estándar, ¿no? BRD, ¿no? Es bortezomib, Velcade, Revlimid, dexametasona, bortezomib, lenalidomida, dexametasona, ¿no? En nuestro hospital no nos permite usar lenalidomida de inicio, por lo tanto usamos talidomida, pero tiene mucho efecto secundario, ¿no? Estamos pensando seriamente en eliminar ese esquema, ¿no? Si el paciente puede, consigue lenalidomida, es el estándar a nivel mundial, ¿no? Lenalidomida, bortezomib, dexametasona, ¿ya? Luego a estos pacientes los sometemos a trasplante de médula ósea y ahí usamos melphalan, que es una droga antigua, como monodroga, como acondicionamiento de trasplante. ¿Qué significa el acondicionamiento? La droga que le vamos a dar para hacer el reset en el paciente, ¿no? Entonces, 200 miligramos por metro cuadrado de melphalan. Con eso hacemos un reset, matamos todas las células, tratamos de matar las células neoplásicas y se mata también todas las células buenas, ¿no? Luego hacemos un mantenimiento, y el mantenimiento estándar en el mundo sigue siendo lenalidomida. Hay mantenimientos con bortezomib y mantenimientos con ixazomib. Ahora hay mantenimientos también con los nuevos anticuerpos monoclonales, lo que es terapia biológica, ¿no? Pero sale demasiado costoso, en nuestro medio después no los aprueban, pero sí están en países en el mundo, ¿ya? Entonces los mantenimientos, como les digo, hay varios estudios donde vemos con lenalidomida y también tenemos mantenimientos con bortezomib. Y esto nos permite, por ejemplo, tener una sobrevida libre de progresión y una sobrevida global mucho más alta, ¿no? Los pacientes suelen vivir más tiempo con eso. Aquellos pacientes que no pueden usar lenalidomida por efectos adversos al medicamento o alguna otra condición, podemos usar mantenimientos con bortezomib. El problema de bortezomib es de que solamente puedo darlo por 2 años. Que antes se da una dosis cada 15 días de bortezomib por el lapso de 2 años. En cambio, lenalidomida lo das de corrido y hay 2 condiciones para suspender lenalidomida, ¿no? La primera condición, intolerancia al medicamento, o sea que el medicamento comience a hacer efectos secundarios, el paciente no lo tolere, y lo otro es progresión de enfermedad, o sea que la enfermedad aparezca ya es el momento de cortar, ¿no? Entonces, cuando alguien nos pregunta, ¿y hasta cuándo voy a tomar? Hasta que te pase cualquiera de las 2 cosas. Y en resumen, esta es la historia natural de la enfermedad, ¿no? Empezamos con una forma asintomática, una gamapatía monoclonal de significado incierto o mieloma múltiple, smoldering o latente, como lo hemos llamado, ¿no? Asintomático, ¿no? Y luego el mieloma asintomático. Mieloma activo, con lesión de órgano blanco y todo. Nuestro objetivo es dar quimioterapia. ¿Para qué? Para que este pico monoclonal baje a la normalidad, ¿no es cierto? Entonces entra en una zona de remisión, es como una fase de meseta, ¿no? Esta fase de meseta, generalmente así la seguimos cuando el paciente, digamos, no es candidato a trasplante, ¿no? Pero si fuera el paciente candidato a trasplante, aquí hacemos lo que es trasplante, y nos permite que este lapso, digamos, que está entre las recaídas de la enfermedad sea más prolongado. Por lo tanto, su sobrevida global va a ser mayor. Mieloma múltiple todavía es una enfermedad que se considera incurable, o sea que aún con trasplante de médula ósea la enfermedad regresa, ¿no? Entonces, solo que con trasplante de médula ósea este espacio va a ser mucho mayor, ¿no? Hace una nueva recaída,
se vuelve a dar quimioterapia, se entra en la fase de receta, se nueva recaída y esto puede ir repitiéndose. Estos espacios cada vez van a ser más cortos, ¿no? Hasta que de pronto el paciente comienza a hacer refractariedad. Le damos quimio, no responde, le damos quimio, no responde, entonces el paciente ya está refractario, ¿no? La recaída en trasplante es variable. Hay pacientes que hacen trasplante, salen y siguen teniendo enfermedad, y hay pacientes que hacen trasplante y están a largo plazo sin enfermedad. Los primeros pacientes, la primera paciente que trasplantamos en nuestro hospital es el 2014 y hasta ahorita 2015 está sin recaída. Estamos a 11 años sin recaída. Entonces esa paciente está bien, ¿ya? Y en el mundo hay pacientes que han sido reportados como probablemente curados, ¿no? O sea, están a más de 20 años y no han hecho recaída. Y las características de esos pacientes que están reportados en varias partes del mundo ya reportaron, y las características son enfermedad inicial, o sea, mieloma múltiple en estadios tempranos, que sean quimiosensibles, o sea, que hayan respondido muy rápido a la quimioterapia y han sido sometidos a trasplante de médula. Esas tres características son las que comparten estos pacientes que están a más de 20 años sin recaída de enfermedad, ¿no? Nuestra paciente no va ahí porque esa señora era un estadio 3. ¿Ya? Listo, gracias, eso es todo.